Voy a intentar, a ver si puedo, si se escucha así para tener mis manos libres. Soy de las personas que cuando hablo también hablo con las manos y a veces se me duerme la mano estar aquí tanto tiempo. ¿Sí me escuchan bien así? Ok, gracias, perdón. Voy a limpiarme mi nariz. La verdad, el día de hoy, perdón, fue un día ha sido hasta ahorita un día muy especial, muy bonito. Los niños, perdón, pueden salir los jóvenes y los niños también a su clase, por favor. Dios les bendiga, niños. Les comentaba que una de las cosas que a veces extraño yo es ver la iglesia orando unos por otros, de la manera que hoy lo hicimos en el tiempo del culto dominical, orando las hermanas por las hermanas que necesitan, hermanos, orando unos por otros. Es una cosa que en lo personal me llena mucho y me hace sentir a Dios de esa manera en la que uno se duele por las necesidades de los hermanos. Y bien, hermanos, voy a pedirles que me acompañen. Primeramente se pongan de pie para orar, darle gracias a Dios por este tiempo y que sea el Espíritu Santo tomando el control de este tiempo. Incline su rostro. Amado Dios, gracias, Señor, te doy en esta hora por el privilegio tan grande y la responsabilidad que pones en mi persona para poder yo transmitir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, que sea tu Espíritu Santo abriéndome entendimiento y poniendo un carbón encendido en mi boca para solamente hablar lo que dice tu palabra. Líbrame, Señor, de dar un comentario o algo que no venga en tu palabra o que vaya en contra de ella. Finalmente te pido que me ayudes a predicar fielmente el evangelio de mi amado Señor Jesucristo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias también por la vida de nuestro pastor, que en estos momentos él se encuentra lejos de casa, Señor, pero con el objetivo de instruirse, Señor, con el objetivo respaldado por ti de alimentarse, Señor, para poder transmitir tu palabra y lo que tú tienes para él, poderlo transmitir a esta tu iglesia Monte Ararat. Amado Dios, todo esto te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, hermanos, vamos a nuestra cita base, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 40. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 40. Por lo regular, no sé si ha notado las veces que me ha tocado predicar. Yo soy de las personas que, como el hermano Luis hoy me di cuenta, leo mucho la palabra de Dios. Hoy me di a la tarea de contar en la mañana cuántos versículos traigo en la predicación y traigo 40 versículos. Sin duda es porque Dios habla mejor que yo y eso es lo que quiero transmitirles, lo que Dios dice. Sígalo con su vista. Dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro amado Señor Jesucristo, y el que da testimonio de mí es Dios el Padre. Desde Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre. ¿Con quién creen que estaba hablando Dios? Con Cristo y con el Espíritu Santo. Lo vimos ya en nuestra escuela dominical, en lo que es la Trinidad. Y aunque Adán falló en la promesa de Génesis 3:15, nos da la esperanza de que un niño nacido de la mujer restauraría el justo gobierno de Dios y acabaría con el mal. Esta primera oferta de buenas nuevas, llamado teológicamente protoevangelio, impulsa toda la narrativa del Antiguo Testamento hacia la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros leamos las Escrituras, debemos buscar la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿En dónde se manifiesta la persona de nuestro amado Señor Jesucristo? Noten, hermanos, cómo dice nuestra cita, en donde nuestro amado Señor Jesucristo dice a los judíos en el versículo 37, le dice: nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Porque ellos, los judíos, no creían en Jesús. Ellos lo tenían ahí, lo podían ver, lo escuchaban, pero su corazón no les permitía ver que Él era el Hijo de Dios. Pero para nosotros que por fe creemos, dice la Escritura en Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Complementándolo, Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, es por eso que decía, cuando nosotros leamos la Escritura, tenemos que escudriñarla bien y ver, encontrar en dónde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Y escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Como el sacerdote Esdras en Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, es decir, para escudriñar la ley, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros nos dispongamos, primeramente tenemos que disponer nuestro corazón, escudriñarla, buscar, hasta poder encontrar esa manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, debemos saber que el Antiguo Testamento tiene una sola finalidad, y que no solo es un montón de historias desarticuladas o un montón de historias de una o de otra cosa. Lo digo porque por siglos, y es una manera que hasta el día de hoy prevalece, y es una manera muy buena de enseñar a los niños. No malinterpreten que está mal, es informativo. Por siglos, los maestros de la escuela dominical han enseñado a nuestros niños la historia de David y Goliat, el arca de Noé. Ahora ensayan y hasta presentan la obra de Jonás, la historia de José, y hacen su túnica de colores de papel, y es bueno, muy bueno, los 10 mandamientos, etcétera. Pero la finalidad que tiene las Escrituras, la sola finalidad es que tienen que dar testimonio de Jesucristo. Y luego les enseñan a los niños una moraleja, porque tiene esto una moraleja, que es que Dios está con su pueblo, guarda lo bueno y castiga lo malo, más o menos así.
Pero la única finalidad es esa, como lo dice en nuestra cita base, Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. No el Pentateuco da testimonio de mí, o los salmos dan testimonio de mí, o los profetas. No, ellas todas en conjunto, es decir, toda la escritura habla de mí. Y ahora, hermanos, quisiera hacerles unas preguntas. Dice, en Israel antiguamente había un templo. Sí, ¿quién es el templo ahora? Cristo es el templo. Escuchen, había un tabernáculo. ¿Quién es ahora el tabernáculo? Cristo, y ahorita lo vamos a ver. Había un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec ahora? Había un sacrificio. ¿Y quién es el sacrificio perfecto? Había un cordero. ¿Y quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo. Y así, hermanos, ¿quién es el agua? ¿Quién es el fuego? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la puerta, el camino, la verdad, la vida? Cristo. Todo era como los apóstoles lo describen. Miren, todo lo que ustedes van a ver en el Antiguo Testamento es sombra, figura, tipo, ejemplo, símbolo de Cristo. Y por eso titulé este mensaje Sombra y figura de lo que había de venir. Con esta breve introducción les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a Génesis 28:12. Como digo, muchas citas, si no las encuentran, escúchenlas, por favor. Y es necesario que usted ponga atención. Si usted pone atención de todas las referencias que yo voy a dar del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, podemos encontrar ahí un tesoro que Dios nos regala por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 28:12. Dice así la palabra de Dios: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando Jacob viaja hacia la casa de Labán, su tío, hermano de Rebeca, su madre, y en donde conoce a su amada Raquel, en el camino él se detiene a dormir. Él toma una roca y recuesta su cabeza ahí. Y es aquí donde sucede lo que acabamos de ver en la cita que vimos ahorita. Él sueña una escalera que conecta la tierra con la morada de Dios y ve ángeles que suben y descienden por ella. En el sueño Dios le promete su presencia, le reitera las promesas que le hizo a su abuelo Abraham. Y cuando Jacob despierta, él está tan asombrado, ya que la presencia de Dios en ese lugar es tan intensa y abrumadora, que él llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, porque sin duda es casa de Dios y puerta del cielo, como Génesis 28:17 dice, casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:17. Qué visión tan maravillosa, hermanos. Es increíble pensar que Dios desea comunicarse con nosotros, recordarnos sus promesas y abrir una puerta entre nuestra efímera existencia y la vida eterna. Sin duda existe esa puerta del cielo, y esto es sombra y figura de lo que había de venir, porque el Nuevo Testamento dice al respecto en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Como los ángeles que en el sueño de Jacob, que entraban y salían. Y cuando Natanael se maravilla porque Jesús le dice en Juan 1:50,
Jesús es cuando lo ve y debajo de la higuera y Jesús le comenta, respondió Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermano, en Cristo tenemos los cielos abiertos. Aquello que Jacob soñó, Jesús lo encarnó. Jesús de Nazaret es aquella escalera, puerta del cielo y morada de Dios, en la cual son benditas todas las naciones. Y ahora vamos a otro ejemplo. Vemos Éxodo 16:4. Dice así, escúchelo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Es increíble la respuesta de Dios hacia su pueblo, que se estaba caracterizando por su manera de quejarse y de murmurar, ya que hacía solo un mes que le habían glorificado. Y lo vemos en su cántico de Éxodo 15:6, que dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Pero ahora ellos estaban expresando de manera sarcástica el deseo de morir en la tierra de Egipto. Éxodo 16:3 dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero aquí la respuesta llena de gracia de Dios hacia sus quejas fue prometerles una abundancia de pan que ellos decían que les hacía falta. Y la manera de recogerlo pondría a prueba su obediencia, porque les dijo, van a recoger una porción por día. Solamente recogían doble porción antes del día de reposo, solamente. Y nuevamente vemos que esto es sombra y figura de lo que había de venir, es decir, esto que estamos viendo apuntaba hacia un lado, hacia nuestro amado Señor Jesucristo, porque Juan 6:35 y el 51 dicen, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuestro amado Señor Jesucristo dice, yo soy ese pan que descendió del cielo. Sus padres comieron de él y murieron en el desierto, pero el que ahora come de mí, nunca muere. Y en cuanto a el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ahí Jesús se está refiriendo de manera profética a su inminente sacrificio en la cruz. Por su propia voluntad, nuestro amado Señor Jesucristo rinde su vida en la cruz. Por su propia voluntad, nuestro amado Señor da su vida por la humanidad pecaminosa y malvada. Él obedece la ley de Dios intencionalmente a nuestro favor. Esto es lo que llamamos la obediencia activa de Jesús. Y en lo que llamamos la obediencia pasiva de Jesús, Él va de manera voluntaria a su inminente sacrificio. ¿Y qué tenemos con todo esto? Una imputación, la imputación de la justicia de Dios nos es imputada, por eso somos salvos. Hermano, Jesús es el pan de vida que sacia tu necesidad de Dios. Y vamos a un ejemplo más, Levítico 22, 19, 25. Levítico 22, 19, 25, escúchelo hermano, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso no ofreceréis a Jehová.
buey o carnero que tenga de más o de menos, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y aquí vemos que en el lenguaje de sacrificios del Antiguo Testamento se describe una vida libre de toda mancha, una vida perfecta, tanto en sentido moral como en sentido espiritual, que era el sacrificio de los animales. Como una vida que nunca ha tenido manchas, sus antecedentes están limpios, él no ha pecado, es una vida perfecta. Y en toda la historia de la humanidad, todas las personas que han pisado durante todo el tiempo esta tierra, solamente nuestro amado Señor Jesucristo cumple cabalmente el perfil de esta persona. Solamente Él ha sido perfecto. Y bajo el antiguo pacto Dios acepta los sacrificios de animales muertos, pero a causa del sacrificio supremo de nuestro amado Señor Jesucristo, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de efecto alguno. Y de nuevo vemos que esto es sombra y figura de lo que había de venir, porque este sistema de sacrificios apuntaba hacia el sacrificio de Jesús. Hebreos 9, 11 y 12, escúchelo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 10:14 lo dice de una manera más digerible: porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, Cristo te redime eternamente. Y así vamos a un ejemplo más que está en Números 20:11. Números 20:11, para los que gustan apuntar, escúchelo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Ahora nuevamente Israel se estaba enfrentando a otra prueba, a otro problema, la escasez de agua. Y es prerrogativa de Dios engrandecer su misericordia para con su pueblo, porque a pesar de que ellos pecaron, Dios les proveyó y los sustentó de agua todo su viaje, con un milagro maravilloso que es el de la peña. Y hermanos, ustedes se han preguntado ¿de dónde obtenía agua el pueblo de Dios después de la peña de Oreb en su peregrinar por el desierto, que anduvieron como nómadas o judíos errantes? Porque entre la peña de Oreb y la tierra prometida pasaron muchos años, y todos nosotros sabemos que en el desierto no hay agua. El pueblo de Dios hizo un viaje que actualmente es un viaje que haríamos en 15 días o 30 días exagerando. Es un viaje aproximadamente de 60 kilómetros. Entonces, ¿de dónde obtuvieron agua los judíos para sobrevivir 40 años y 600 kilómetros que ellos caminaron dando vueltas en el desierto a causa de su desobediencia? ¿De dónde obtuvieron agua? Yo se los voy a decir, les voy a dar unos datos para que entiendan mejor. Esto lo estuve investigando. Escuchen, el Midrash o Midrashim es un libro judío, y este es un término que proviene de la palabra hebrea darash, que significa investigar y buscar. Y la interpretación común de esta palabra Midrash no es leyendas, fábulas o cuentos. Esa es su interpretación común del Midrash. Midrash, leyendas, fábulas o cuentos. Pero esto no es solamente inadecuado, sino también es engañoso, ya que esta se dedica a llenar los vacíos que hay en la narrativa
del Pentateuco, que es el libro sagrado de los judíos, que para nosotros es la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, el Midrash añade cosas que de otro modo nunca se sabrían, sobre todo los diálogos de los personajes de la Torá o el Pentateuco y los detalles de sus vidas. Les voy a dar un ejemplo así muy digerible para que lo entiendan. ¿Ustedes han visto, hermanos, en la televisión películas del Antiguo Testamento? Vamos a ver la película de los 10 mandamientos, que es de las más viejas y de las más vistas. En la película de los 10 mandamientos, cuando el pueblo de Israel inicia el éxodo y acampan antes de llegar al Mar Rojo, llega un momento en que el ejército de Faraón, el ejército egipcio, les da alcance cuando se pone la columna. Lo acaban de leer, si ustedes llevan bien su lectura, viene en Éxodo 14:25, que lo leímos el día de ayer. En la columna de fuego se pasa atrás de los judíos para protegerlos de Faraón. Entonces, dice la Biblia, Éxodo 14:25 es el único diálogo que hay de los egipcios. Dice: entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos delante de los egipcios. Solamente es lo que dice Éxodo 14:25. Pero en la película, si ustedes ponen la película, van a ver cómo Faraón llega y se para frente a la columna de fuego, llega uno de sus generales y tienen un diálogo muy nutrido, ¿no? Le dice algo más o menos como que es el fuego del Dios de los hebreos y no podemos pasarlo, y Faraón quiere ir y dice: no, sí, vamos a pasar, es preferible morir contra un Dios que no pelear, y muchas otras cosas que no avala ni el Pentateuco, solamente el Midrash. Entonces, en el mundo secular a esto se le llama adaptación, y el Midrash es la adaptación de, esas adaptaciones son el Midrash de Hollywood. Y con esto no quiero ser irrespetuoso con las tradiciones judías o con el pueblo de Israel, no quiero, solamente es una ilustración para que ustedes me entiendan. Es decir, el Midrash, conformado por rabinos, ellos dicen lo que piensan que fue. Ni siquiera es inspirado por Dios, pero es un libro judío. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque según el pastor MacArthur y el Midrash, imaginen esta escena, hermanos, los judíos tienen una leyenda en la cual la roca que Moisés golpeó lo siguió caminando durante todo su peregrinar, durante todos esos 40 años. Imagínense 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños, ancianos, ni bestias, ni rebaños, ni todas las personas no hebreas que los acompañaron. Levantan su campamento y caminan, no sé, a lo mejor 20 kilómetros o 100 kilómetros, es un número, una cifra. Cuando ellos llegan, voltean y ven que el pozo lo siguió caminando. Esto los judíos se lo atribuyen a la hermana de Moisés, y según el Midrash le llaman Beer Miriam, el pozo de Miriam. Y cuenta la leyenda que cuando ellos llegaban y volteaban, el pozo estaba ahí a un lado de una tienda que le llamaban la tienda de la cita. Entonces los oficiales cavaban un arroyo hacia sus tribus, es decir, 12 arroyos, 12 tribus, y luego los líderes más condescendientes cavaban unas corrientes más pequeñas para que el agua llegara a sus casas. Y así disminuían la incomodidad de las personas por ir a tomar el agua. Entonces, imaginen esto, hermanos, esto que para los judíos es una realidad, es una verdad, porque ellos así lo creen, para nosotros es una leyenda. Y imagínenlo, porque esto fue verdad, dice, esto es sombra y figura de lo que había de venir. Pues Pablo dice que ellos sí tenían una roca que les suministraba todo lo que necesitaban, pero que esta roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Era el Mesías, hermanos, antes de su encarnación como nuestro amado Señor Jesucristo, quien sustentó y suministró a su pueblo durante todo ese viaje. Hermano, Cristo es quien nos ha protegido y nos ha sustentado durante toda nuestra vida, aún antes de conocerle. Y ahora vamos a Números 21:9. Números 21:9. Un ejemplo más. Escúchelo, dice, y Moisés, perdonen que vaya así muy rápido, pero tenemos el tiempo ya encima, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El necesitado debía fijar su mirada en la serpiente. Esto es una acción concreta de la voluntad, si el mordido quería ser sanado y vivir. Y eran llamadas serpientes ardientes porque el veneno que inyectaban con su mordida causaba una inflamación ardiente y unas temperaturas muy altas, es decir, ardían en calentura. Y debemos de tomar en cuenta que la serpiente no los libraba de la mordida, porque ya que tenían que verla una vez que habían sido mordidos y el veneno corría por su sangre. Y de la misma manera que Dios provee la cura y salva la vida a su pueblo, asimismo nos libra del veneno del pecado con su Hijo Jesucristo, ejemplificándolo con una serpiente, con un animal maldito. ¿Se ha preguntado, hermano, por qué Dios no le dijo a Moisés, levántate un cordero de bronce? ¿Por qué Dios compara a nuestro amado Señor Jesucristo con una serpiente, un animal maldito? Era maldito. ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no le dijo, hazte un cordero de bronce en lugar de la serpiente? Pues por nuestra culpa, hermanos, por nuestra culpa. ¿Por qué Jesús fue hecho maldición por nosotros? Es pregunta, ¿por qué Jesús fue hecho maldición por nosotros? Se lo voy a explicar rápidamente. El Salmo 1, que es un salmo que todos conocemos y que es un salmo que deberíamos de sabernos de memoria, y se titula El justo y los pecadores. En síntesis nos habla de que los hombres justos, rectos, que ponen su deleite en la ley de Jehová de día y de noche, tendrán como recompensa bendiciones. Pero no así los hombres malos, que no se levantarán en la congregación de los justos. Su recompensa de ellos van a ser maldiciones. Maldiciones que les voy a leer y se titulan Consecuencias de la desobediencia y se encuentran en Deuteronomio 28, del 15 al 19. Deuteronomio 28, 15 y 19. Dice la palabra de Dios: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, es decir, si no obedeces, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Amén. Entonces, Jesús, al soportar toda la ira de Dios por los pecados que fueron pronunciados sobre aquellos que transgredieron la ley, es decir, todas estas maldiciones fueron pronunciadas contra aquellos que transgredieron la ley, y Cristo cargó sobre sus hombros, cargó sobre sus lomos todos esos pecados. Es por eso que dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero.
Es por eso que aquí dice, hecho por nosotros maldición. Y esto era sombra y figura de lo que había de venir. Porque ¿qué dice al respecto el Nuevo Testamento? Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el punto de esta ilustración, analogía, radica en el hecho de ser levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el asta para que todo aquel que la viera pudiera preservar su vida física, quienes fijamos nuestra mirada en Jesucristo, quien fue levantado en la cruz, vivirá tanto espiritualmente como eternamente. Hermano, mira a Cristo y vivirás. Y así en el Antiguo Testamento tenemos muchas ilustraciones de nuestro amado Señor Jesucristo, como Jonás, así como Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así Jesús 3 días, 3 noches en la tumba, o como José, el hijo de Jacob, rechazado por sus hermanos y vendido y traicionado por unas monedas de plata, 20 fueron. Así Jesús, rechazado por su pueblo y vendido y traicionado por 30 monedas de plata. O Moisés, libertador de su pueblo, 40 días en el Sinaí. Así Jesús, libertador de la humanidad y 40 días en el desierto. Y así vemos muchos ejemplos, hermanos, en las Escrituras, y vemos que las Escrituras le decía a su pueblo a gritos que Cristo ya iba a venir. Ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Y el Nuevo Testamento dice, Cristo ya vino. Cristo ya vino. Y finalmente Cristo llega, la historia la conocemos, es encarnado, es rechazado por su pueblo, es crucificado y muere como criminal en una cruz. Resucita al tercer día y está sentado a la derecha del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Hasta aquí vamos bien. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Sabemos que el tema central de toda la Biblia es Jesucristo y que al leer la Escritura tenemos que buscar a nuestro amado Señor Jesucristo, escudriñar como el sacerdote Esdras, que disponía su corazón y así entenderla, cumplirla y lo más importante, enseñarla a otros. Por medio de los ejemplos que vimos, nos dimos cuenta que en Cristo Jesús tenemos los cielos abiertos, lo vimos en la escalera de Jacob. Vimos que Jesús es el pan de vida que sacia tu necesidad de Dios. Lo vimos cuando llueve maná. Vimos que Cristo nos redime eternamente en el sistema de sacrificios. También vimos en la peña que Él nos ha protegido y sustentado toda nuestra vida aún antes de conocerle. Y con la serpiente de bronce vimos que si miramos a Cristo, viviremos eternamente. Qué bendición tan grande, hermanos. Estos son los tesoros a los que me refería. Si usted pone atención, estos tesoros son algo que el Señor nos regala por medio de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vamos a una pequeña exhortación que principalmente le pido a Dios que sea para mí. Hermanos, ¿por qué leemos la Biblia? ¿O cómo leemos la Biblia? Porque podemos leerla porque tenemos un plan de lectura que nos dio el pastor y lo podemos hacer para cumplir. Quizá la leo por la mañana 10 minutos rápido y luego por la tarde ya no me acuerdo de lo que leí. O realmente necesito leer la Biblia porque quiero conocer más a Dios, porque quiero aumentar mi fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O porque Dios ha puesto en mi corazón esa necesidad imperativa de alimentarme de su palabra y entonces no puede pasar ni un solo día sin que yo lea la Biblia porque me siento incompleto.
porque si la leo de la otra manera y a veces leo de más, me adelanto y así ya 2 o 3 días pues ya no me preocupo porque no, pues ya voy hasta el día 19 y apenas estamos a 3, no, ya no me preocupo. O me atraso porque a lo mejor me levanté tarde o llegué tarde y digo, uy, qué flojera, luego me pongo al corriente. Y luego me pregunto, ¿por qué no me escuchas, Dios? ¿O por qué siento que mi vida espiritual es fluctuante? A veces está arriba, a veces abajo. Porque ya 2 o 3 días me perdí de esa comunión tan necesaria que debemos de tener con nuestro Señor. O la leo porque quizás Dios ha puesto en mí, gracias a mi oración, esa pasión por su palabra. Porque hermanos, hay que pedir en oración pasión por su palabra, hay que pedir amor por las almas, pasión por el evangelismo. Y Dios ha puesto a lo mejor esa pasión en mí, por eso yo ya no puedo de dejar la Biblia, y Dios ha puesto esa pasión del Salmo 42, 1, 2, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Quizás Dios tuvo misericordia y puso esa pasión en mí, esa pasión que cuando yo estoy leyendo la Escritura pasa algo que podría ser hasta sobrenatural, porque no sé si les ha pasado que cuando están leyendo la Biblia ustedes sienten que algo está entrando en ustedes, que algo los está alimentando, algo sobrenatural que no saben, es la palabra de Dios. Es Dios que ha puesto esa pasión en ti, es Dios que quiere que tú te alimentes y crezcas con esa palabra. Miren, hermanos, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo de esta manera, primera de Timoteo 4, 13, 14. Primera de Timoteo 4, 13 y 14, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Pablo nos exhorta a ocuparnos en la lectura de la Biblia, y también Dios nos encarga encarecidamente eso, porque cuando Dios le da instrucciones a su pueblo acerca de cuando tuviesen un rey, les dice lo siguiente, Deuteronomio 17, versículos 18 y 19, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos en obra. Esta exhortación de nuestro Señor tiene 3 puntos fundamentales para la vida del cristiano. 1, aprender a tener temor de Dios. 2, obedecer la palabra de Dios y sus estatutos. Y 3, ponerlos por obra. Porque una cosa es ser oidor olvidadizo y otra cosa es ser hacedor de la palabra. Pero mi actitud cuenta mucho, hermanos. Porque si la Biblia está abierta y mi corazón dispuesto, Dios me habla cada día. El problema es si yo recibo como palabra de Dios todo cada día, porque a veces solamente recibo lo que me gusta o lo que me conviene. Dios te quiere engrandecer y bendecir, amén. Recibo palabra de Dios, pero cuando no te gusta, Dios quiere matar tu orgullo, orgulloso, soberbio, arrogante, arrepiéntete de tu pecado y vuelve a mí. Ese es para el hermano. No, ese no es para mí. Claro, como no está alimentando mi ego, pues no lo acepto como palabra de Dios. Pero si alimenta de ego, palabra de Dios que me habla. Palabra de Dios que me habla. Y hermanos, a veces lo que más me duele viene de Dios. A veces lo que más duele viene de Dios y es para mí.
Y me hiere porque Dios sabe que para cambiarme, para que Cristo crezca en mí, para que yo mengüe y Cristo suba para tener el carácter de Cristo, tiene que moler, herir mi orgullo, mi arrogancia, mi ego. Para que Cristo brote en mí es necesario eso. El profeta Isaías, al expresar que somos barro en manos del alfarero, dice lo siguiente: yo soy la arcilla, tú el alfarero, somos todos obras de tus manos. Isaías 64:8. Y al buscar el significado de las palabras del profeta, encontramos que el alfarero es una persona que toma arcilla y la convierte en cerámica. Y en sentido figurado, si realmente nosotros fuéramos arcilla, el proceso tendría que ser muy doloroso, porque primero tiene que ser molida, mezclada, tiene que ser amasada para luego ser moldeado y pasarla por fuego. Y por eso no nos gusta, hermanos, por eso no nos gusta, pero es necesario moler, mezclar, amasar tu orgullo y tu arrogancia, tu ego, para después moldear tu carácter y ser pasado por fuego y al final, ver en ti el reflejo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, hermanos, de leer la Biblia y buscar a Cristo, el ser como Él, el vivir como Él. Es decir, que su vida se vea reflejada en la de nosotros. El enfoque principal de nuestra vida tiene que ser Cristo, porque el enfoque principal de toda la Biblia es Jesucristo. Y cualquiera que sea nuestra actividad, recordemos que al Cristo ser nuestro enfoque, tenemos que reflejarlo en la mañana cuando nos levantamos, cuando hacemos nuestras actividades en el trabajo, en la noche, cuando nos acostamos, en todo tiempo. Dice Colosenses 3:23 y 24, Colosenses 3:23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí dice que somos sirvientes de Cristo, a Cristo el Señor servís. Somos sirvientes de Cristo, hermanos. Y cuando en una congregación no se está escudriñando bien la Escritura para ver la imagen de Dios en la cara de Jesucristo, no hablo de esta congregación, hermanos. Ellos están escudriñando las Escrituras para encontrar principios para tener una vida mejor. Y con eso solo demuestran que en su corazón no desean a Cristo. Hablan más de cosas de este mundo, hablan más de prosperidad y de sanidad. Pero una persona regenerada, es decir, un nacido de nuevo, no le importan estas cosas, porque él busca a Dios, y no porque sea un santurrón o porque sabe negarse estas cosas, sino porque él ha encontrado la perla de gran precio. Él ha visto un tesoro mucho más grande y más valioso en la cara de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto no termina en el ya vino, porque nosotros lo sabemos que ha de venir por segunda ocasión. Las Escrituras y el Nuevo Testamento también nos hablan de su segunda venida. Y sabemos que esta vez no viene como creador, no viene como libertador. Él viene como juez y juzgará con vara de hierro a las naciones. Escuchen, Daniel 2:44. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nuestro amado Señor Jesucristo esta vez viene por los que le esperamos. Todo ojo le verá, ¿cómo? No sé, solo Él lo sabe. Y esta vez Él viene a juzgar a vivos y muertos, y con vara de hierro aplastará a las naciones. Y hermano, estamos preparados, y no solamente porque dice la Escritura que ya vamos a venir, ¿no? Yo no sé si el día de mañana a mí me dé un infarto o tenga yo un accidente. O sea, ¿estamos preparados, hermanos? Porque según las señales y la Escritura, Él viene pronto. ¿Cuándo? No lo sé, solo Dios, el Padre lo sabe. Pero tú, hermano, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Yo me incluyo. ¿Realmente hemos encontrado en la figura de Cristo esa perla de gran precio? ¿Realmente nuestro Señor Jesucristo significa todo para nosotros y es prioridad en nuestras vidas, aún por encima de mi esposa, mis hijos, mi trabajo, aún por encima de mis diversiones, mis hobbies? ¿Realmente estamos preparados y realmente Jesucristo está por encima de tu orgullo, tu apatía y tu arrogancia? ¿Realmente Jesús está por encima de tu apatía, de tu pereza? ¿Realmente está por encima de... Esto es duro, hermanos, no me lo tomen a mal, se los digo por amor a Cristo y a ustedes y porque así lo dice la Biblia y de esto habla la Biblia. ¿Realmente está por encima de tu irreverencia para con Cristo aún en el tiempo del culto? Porque es incomprensible que todavía existan personas que se le resistan y le den las obras de su tiempo a Cristo, cuando Él dio su vida por nosotros. Es incomprensible. Si Dios le dijo a las estrellas, pónganse en sus lugares asignados, y las estrellas le adoraron. Y Dios le dijo a los planetas, pónganse en su lugar y no saldrán de esa órbita. Y los planetas dijeron amén. Y Dios le dijo a las montañas que se levantaran y a los valles que bajaran, y al enfurecido mar le dijo, hasta aquí no pasarás. Y ellos se inclinaron y le adoraron. Y a ti te vio y te dijo, hijo, ven. Y le dijiste que no. Te sigues resistiendo. Nos seguimos resistiendo. Preferimos estar horas en el celular, ver la tele, alimentar nuestra carne, en lugar de buscar a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en el día del juicio, cuando Dios eche nuestras almas al infierno, la creación se va a levantar en aplausos. ¿Es Dios mucho para nosotros? ¿Este Dios es mucho para tus pensamientos carnales y millennials o los míos? Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermano, ¿tenemos miedo? Deberíamos tenerlo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, tú fuiste creado no para realizar sueños humanistas, personales, profesionales. No, hermano, tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y eso significa servir a Dios conforme a su voluntad. Y el solo perseguir esta verdad trae a tu ser vida, propósito y paz. Y todo esto, hermanos, solo lo encontramos descansando en Él. Todo esto solo lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.
Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sin duda tú hablas a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tú pongas en nuestro corazón esa pasión de la que hablábamos por tu palabra, Señor. Que tú pongas esa necesidad en cada uno de nosotros de buscar a nuestro amado Señor Jesucristo en tu palabra, Señor. Danos esa capacidad de escudriñar y de ver, Señor, en dónde se manifiesta Cristo, Señor. Gracias, Señor, por la vida que hoy nos das. Te pedimos, Señor, que seas tú cuidándonos, librándonos y guardándonos, pero sobre todo que seas tú proveyéndonos de tu palabra, Señor, tal como proveíste a tu pueblo Israel en el desierto de todas sus necesidades. Delante de ti ponemos todas nuestras necesidades, Señor, principalmente la necesidad de ti, la necesidad de tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, con nosotros y seas tú dándonos tu palabra, tu amor, tu gracia, Señor, tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos aquí presentes y te pido que el Espíritu Santo sea, Señor, redarguyéndoles, que lleven esta palabra en sus corazones y que sepan que tú, Señor, has hablado. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad tan grande que me das de ponerme aquí, Señor, como tu sirviente. Ayúdame, Señor, a que sea cada vez más entregado a ti, igual a mis hermanos, Padre bendito. Ayúdanos, perdónanos, Señor, que te hemos fallado. A veces somos apáticos, Señor, a veces nuestro tiempo no es suficiente, Señor, y lo dedicamos a otras cosas. Perdónanos, amado Dios. Perdónanos, sabemos que tú, Señor, te mereces todo, Señor. Sabemos que tú eres dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a poder darte la gloria y la honra, Señor, haciendo todo como para ti y no como para el hombre, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor. Tráelo con bien de regreso a casa, Señor. Cuídalo, protégelo. Y a mis hermanos, Señor, dales, Padre bendito, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, vamos a